Sí, sí, ya. Bueno, ahorita se lo firmo, Carlos. Ven, una vez. Tengo abierto el archivo. Bien, buenos días. Buenas tardes. Acosta, Alcántar, Camacho, Presente. Fuentes, López, Presente. Galvez Duarte, Presente. Mesa González, Presente. Rodríguez Ochoa, Rodríguez Pinedo, Presente. Torres Pérez, Valenzuela Valenzuela, Presente. Vega Cárdenas. Presente. Ok. Vamos a abrir la presentación, donde nos quedamos. Vamos a ver. Miren, Anita. Sí. Iban a hacer la estructura del ion nitrítono, del NO2 que nos quedó. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo les quedó la estructura? Ya la final, cuando ya ponen las rayitas, ¿tiene algún doble enlace? A mí me quedó el primero con un enlace y el final con dos. Ok, tiene un doble enlace en un oxígeno, entonces. ¿Sí va? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Los demás? ¿Los dio igual? Todos estamos igual, quiere decir que está bien.
Y es una carga más, ¿verdad? ¿Cuántos electrones de valencia fueron entonces? 6 por 2, 12 y 5, 17, 18, ¿no? Electrones totales de valencia. Voy a poner con una bolita negra. Y te cumplió la regla del octeto para los 3. De hecho, queda un par de electrones libres, ¿no? Voy a poner el pizarrón para hacerlo. También. Bien, vamos a buscar dónde está. Aquí está. A ver a ver si está, como lo hicieron ahí, ¿no? Es el NO2 negativo. Es el ion nitrito, ¿no? Invariablemente el nitrógeno va al centro. Tenemos electrones de valencia. Este tiene 6 por 2, 12. Este tiene 5. 5 por 1, 5. Y este es 1. 12, 18. 18 electrones de valencia que hay que distribuir. Vamos a empezar con las bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a poner una bolita más. Realmente no va a pertenecer al nitrógeno. Vamos a poner un oxígeno, ¿eh? Como bolita. Normalmente los electrones ganados por una molécula o perdidos para convertirse en un ion quedan distribuidos en los átomos que le llaman satélites, los que están alrededor. Porque como el centro ya está trabajando en integrar y soportar la carga electrónica de todos los átomos que están a su alrededor, el electrón que se gana o se pierde normalmente es de un átomo satélite que está alrededor.
Entonces ahí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16. Me chingo, me pasé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No, sí son 18. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Metieron uno para formar un doble enlace, ¿no? Que debe de ser ¿no? 2, 4, 6 para que quede con 8. Voy a meter aquí. Y voy a meter Así te quedó, ¿va? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todos cumplen con la regla del octeto. Chequen la pertinencia de poner el electrón extra en el oxígeno, porque nos formó el octeto del oxígeno. Y ya no tenemos que estar tratando de formar otro enlace, queriendo colocar los electrones del átomo del medio y todavía un electrón extra que le hubiéramos dejado al átomo del medio. Por eso es mejor ponérselo a los que buscamos que completen su octeto, ¿no? Que son los electrones, los átomos de las orillas. Y el del centro, pues ese debe de, por resultado de haber ordenado los de las orillas, el del centro debe de quedar también. Ya si alguien se queda con electrones libres, en este caso, pues obligamos a que sea el átomo del centro, donde normalmente ese es, ¿no? Recuerden que el nitrógeno siempre tiene un par de electrones libres, ¿verdad? Comentamos siempre. Normalmente se maneja así, ¿no? De ahí comentamos la alta reactividad, ¿no? De ese par de electrones para formar compuestos orgánicos, ¿sí? Las aminas y las amidas y todo ese tipo de compuestos, ¿no? Entonces, nos quedaría... Sabemos que esto es negativo, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a O, N, O. Sabemos también que el doble enlace pues pudo haber quedado del otro lado, no hay problema, ¿no? Este tipo de moléculas tienen resonancia. El doble enlace está cambiando de posición, ¿sí? O sea, no se mantiene el electrón, el doble enlace en el oxígeno 1, si queremos ponerle un número de la derecha, sino que en forma muy rápida se cambia el doble enlace al otro extremo y se regresa y se cambia. Se llama resonancia porque está yendo y viniendo el doble enlace, como la molécula es simétrica. Ese es una propiedad que tienen este tipo de moléculas, el CO2, el NO2, el SO2, que siempre forman un doble enlace, tienen esa propiedad de resonancia. Está cambiando, ¿sí? De posición. Pero pues, ahí está. Si le sacáramos una foto instantánea así, tenemos que agarrar el doble enlace en alguno de los dos extremos, ¿no? ¿Sí les quedó así? ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar a lo que es carga formal, ya que hemos avanzado en determinar los electrones de valencia y ahora tenemos ya cómo hacer una estructura de Lewis. Pues ya podemos definir la carga formal de un compuesto o de una sustancia o de una molécula, ¿no? ¿Para qué nos sirve la carga formal? Nos sirve para determinar la molécula estable, la estructura de Lewis estable que existe en la naturaleza, donde la carga formal siempre debe de ser igual a 0. Si no es igual a 0, significa que esa molécula es un ion y siempre tendremos que indicarlo, ¿no? Si nos queda la carga formal con carga y no igual a 0, pues nos va a decir que ese compuesto trabaja con -1. Si hacemos la carga formal del NO2, nos vamos a dar cuenta de que nos va a quedar -1. Eso indica, sin saberlo, supongamos que no lo sabemos, que el NO2 es un ion -1. La carga formal me lo va a indicar. Aquí no, porque ya no lo da así, ¿no? Es lo que les comentaba. Ahorita estamos trabajando con los compuestos como ya estructurados. Pero ¿cómo se llega a ellos? ¿Cómo se llega a saber que el NO2 tiene una determinada estructura de Lewis y tiene una determinada carga? Si no sé, supongamos que no sepamos que es -1, pues con la carga formal. ¿Ok? Cuando es igual a 0, significa que es un compuesto que no tiene carga. Y luego la sumatoria entre electrones de valencia y electrones asignados, que vamos a ver,
puede ser menos 1 más 1. Y eso también da 0. Entonces podemos tener dos estructuras de Lewis en donde una, su carga formal nos dice que es 0, pero proviene de menos 1 más 1. Mientras que tenemos otra estructura de Lewis que también es 0, pero su valor de 0 viene de 0 más 0. La que existe es la que tenga el valor de 0 más 1, es decir, la de es 0 más 0 es igual a 0. Esa es la que existe. Y la otra que es menos 1 más 1 también es igual a 0. No es un 0 puro, viene de una resta de menos 1 más 1. Por lo tanto, esa es la que no existe en la naturaleza. Vamos a ver que tiene ciertas reglas, ¿no? Para definir qué estructura es la válida y qué carga tiene, ¿no? Entonces, esa es la carga formal. Voy a dejar de compartir esto para irnos a la presentación. Ahí está. Ok, carga formal y estructura de Lewis. Voy a leerlo. Ya se los expliqué ahorita en forma más general. Dice que cuando se compara el número de electrones de un átomo aislado con los electrones asociados al mismo átomo en una estructura de Lewis, eso ahorita vamos a ver qué significan. Podemos determinar la distribución electrónica en la molécula y dibujar la estructura de Lewis más probable. El procedimiento para contar electrones es como sigue. En un átomo aislado, el número de electrones asociados es simplemente el número de sus electrones de valencia. Decimos el oxígeno está aislado, ¿no? Electrones de valencia 6, el nitrógeno 5. Es simplemente eso, ¿no? En una molécula dice, los electrones asociados a un átomo son sus pares libres más los electrones del par o los pares de enlace entre ese átomo y otro u otros átomos. Es decir que en esa molécula que acabamos de hacer del NO2, los electrones que tiene cada átomo son todos los electrones que estén a su alrededor, los que tenga libres y los que tenga compartiendo con otros átomos. ¿Sí? En este caso se formaba un doble enlace. Ese oxígeno tiene 4 electrones libres y tiene 4 electrones compartidos. Entonces ese átomo tiene 8 electrones de valencia en la molécula, ¿sí? Cuando nada más tiene 6 cuando es un solo átomo, ¿no? Es decir, simplemente sumamos todos los electrones que tenga cuando ya hicimos la estructura de Lewis, ¿no? Dice, sin embargo, como los electrones se comparten en un enlace, pues sí sabemos, siempre le ponemos un puntito y una rayita, ¿va? Un puntito y una bolita, ¿no? Los electrones del par enlazante se deben dividir equitativamente entre los átomos que forman ese enlace. Es decir, vamos a romper los enlaces, así como ahorita en el diagramita. Ese mismo diagrama que tenemos en el pizarrón, vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Ese mismo ejemplo que hicimos en el pizarrón. Y dice la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados, vamos a ver una resta, a ese átomo en esa estructura de Lewis, es la carga formal del átomo. Entonces vamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué significa aquí? De que ya tenemos una estructura de Lewis, hacemos toda su distribución y decimos, esta me suena, cumple con la regla del octeto. Pero ahora, existía otra posibilidad de otro esqueleto diferente que también cumplía con la regla del octeto, acomodando diferentes los átomos. Cuando son moléculas pequeñas como esta que hicimos del nitrito, pues no hay mucho problema porque no existen más que dos estructuras de Lewis, ¿no? O-N-O o O-O-N. Ahorita vamos a hacer la otra estructura de Lewis, vamos a ordenarla y vamos a ver que cumpla con la regla del octeto y luego nos vamos a preguntar como si no supiéramos cuál de las dos existe. ¿Sí? ¿Y qué carga tiene la estructura de Lewis? Entonces vamos a hacer sus electrones asignados, sus electrones de valencia y vamos a definir cuál de las dos es la que es más probable y de hecho es la que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver este procesito. Luego voy a poner el pizarrón para continuar con este mismo ejemplo que pusimos ahí, ¿no? Y lo tenemos. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien.
Vamos a empezar. No está reescribiendo. Vamos a escribir estructura Lewis y vamos a hacer la carga formal para el NO2. Ejercicio, carga formal. Determine la molécula de NO2. ¿Qué molécula en su estructura de Lewis es la que existe? Sabemos que es NO2, pero igual pudo haber sido así, ¿va? O decir, una molécula formada por un nitrógeno y 2 oxígenos. Igual también nos pudo haber descrito el problema eso, ¿no? Y nosotros decir, es una molécula formada por un nitrógeno y 2 oxígenos. Vamos a analizar cuál es su fórmula. Vamos a empezar con los electrones de valencia. Electrones de valencia van a ser, el oxígeno tiene 6, por 2, 12. El nitrógeno tiene 5, más 5, 17. ¿Por qué no estoy poniendo el más 1? Porque en teoría ahorita no sé que tiene un electrón de más, ¿no? Simplemente es NO2. ¿Sí? Entonces hacemos nuestra molécula y decimos esta estructura de Lewis. Estructuras, le voy a poner de Lewis. Vamos a tener una que diga N o O y otra que diga O N. ¿Sí? Son las dos posibles estructuras que podríamos armar. Trabajamos esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual como si estuviéramos estructurando apenas la de Lewis, ¿no? Nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. Formamos para armar el regla del octeto. Voy a meter este aquí. Voy a meter este aquí. Y va a quedar 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. A este le falta, voy a poner, ¿sí? Le falta un electrón. ¿Va? Para formar, no puedo armar otra regla del octeto. Chequen si armo otra regla del octeto y digo, voy a meter este aquí y voy a meter este. Sí me va a quedar con 8 este. 2, 4, 6, 8. Pero el nitrógeno nos va a quedar con 2, 4, 6, 8 con uno de más. ¿Sí? Entonces, le falta un electrón. Lo voy a dejar así. Sí, para formar 2, 4, 6, 8, para formar un octeto aquí y que este también se quede con sus 8, 2, 4, 6, 8, aquí nos falta un electrón. Le voy a poner el menos 1. Porque no cumplió, ¿no? El menos 1. Este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner crucecitas, bolitas para que no se nos confundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este voy a poner bolitas. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 electrones. Podemos formar octeto. 2, 4, 6. Podemos meter 2, 4, 6, 8. El del medio ya tiene 8. 2, 4, 6. Este tiene 7. 2, 4, 6. Podemos meter 2 electrones aquí y formar octeto con este. No importa que sean del mismo átomo. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. Se queda con... Le falta un electrón para formar su octeto. Igual voy a ponerlo así. Le falta un electrón. Por lo tanto, las dos moléculas tienen la misma distribución
electrónica en su regla del octeto, pero hay que definir cuál de las dos es la que existe. Para eso vamos a hacer la carga formal. Y vamos a poner una tablita que nos diga aquí abajito de la estructura. Bueno, voy a poner aquí. Carga formal. Electrones de valencia, electrones asignados, y vamos a hacer una resta. Acá igual, electrones de valencia, electrones asignados, es una resta. Nos dice que es la diferencia entre los electrones de valencia. El 6 tiene 6 electrones, el oxígeno, el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. De aquel lado nos va a quedar 6, 6, 5. Estamos indicando simplemente abajo de cada átomo cuántos electrones de valencia tiene. Y después vamos a romper los enlaces para aislar cada átomo, distribuyendo los electrones de manera equitativa. Aquí voy a buscar este enlace. ¿Sí? Y este. ¿Sí? Va a quedar 2, 4, 6. 6 electrones le van a quedar a este. 2, 4. Bueno, lo voy a romper. Igual no, pero así. Para que se compare. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 2, 4, 6. ¿Se observaron cómo hicimos simplemente? Romper el enlace compartidamente, equitativamente, como si fueran átomos aislados, pero dentro de la molécula. Por lo tanto, el hidrógeno, el oxígeno se queda con 6, el nitrógeno se queda con 5 y el otro se queda con 6. Al hacer la resta nos va a dar 6 menos 6. Hacemos la resta. 0, 5 menos 5, 0, 6 menos 0, 0. La sumatoria es igual a 0. Chequen que nos entregó un 0 puro. 0, 0, 0. Por lo tanto, la sumatoria de los tres es igual a 0. Y el otro, electrones, voy a romper nuevamente así. Luego aquí así. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 2, 4, 6. 6 menos 6, 0. 6 menos 5, 1. 5 menos 6, menos 1. La sumatoria, menos 1 más 1, 0. ¿Verdad? Los dos dan 0, pero uno de ellos es puro, tiene puros ceros. Mientras que el otro también es 0, pero viene de una resta de menos 1 más 1. Por lo tanto, la carga formal nos dice que la molécula que existe en la naturaleza es la primera, la de NONO. Y la otra que también podría formarse, porque igual podrían ordenarse los átomos de esa forma, no se va a formar, nunca. Claro, también ya podemos decir, bueno, espérame, también yo ya sé, tenemos otro principio, otra regla, que nos dice que en el centro de una molécula siempre va el menos electronegativo, ¿verdad? Desde ahí ya estamos diciendo, esta carga formal no nos va a funcionar, no nos va a dar que no cumple. Entonces, tanto por la carga formal, como por el concepto de decir, siempre va el átomo menos electronegativo en el centro de la molécula, esa estructura no nos sirve, ¿verdad? ¿Preguntas sobre esto, Juan? Bueno, para hacer otros ejemplos donde no conozcamos en sí cómo es la estructura. Aquí pues ya sabíamos que era NO2, ¿sí? Y cuando hacemos la distribución electrónica nos damos cuenta de que le falta un electrón. Por lo tanto, lo puede ganar.
¿va? Lo puede ganar y para completar el octeto. ¿Y dónde lo va a ganar? Pues de otro. Recuerden que los electrones son partículas libres, ¿no? No como los neutrones y los protones que están cautivos en el centro de un átomo. Pero los electrones andan incluso en el ambiente, ¿no? Recuerden que son partículas libres. Si no, ahí tenemos la electricidad que fluye a lo largo de un conductor. Son electrones, ¿no? Y y así. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la presentación. A ver qué nos dice. Ok, aquí nos da un ejemplo. El ozono. ¿Va? Hacemos estructura de Lewis, creo que ya lo hemos hecho, ¿no? El ozono. O 3. No, no habíamos hecho el ozono. Ujú. Electrones de valencia. No, vamos haciéndolo en el pizarrón mejor para que sea más claro, ¿no? Y ya ahorita hacemos este ion que es el formaldehído, ¿no? Voy a poner pizarrón, vamos a hacer la del ozono. Reemplazar destacado. Podría decir la molécula formada por 3 átomos de hidrógeno, ¿no? Por 3 oxígenos, perdón, por 3 oxígenos. Electrones de valencia que voy a distribuir, 18. ¿No? Estructura de Lewis. Que de hecho nomás tiene una estructura, ¿no? Pero vamos a terminar su carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están distribuidos nuestros 18 electrones. 8, 10, 12, 14, 6, 18. Como no cumple con la regla del octeto, lo vamos a meter aquí. Y vamos a meter uno de estos aquí. Y nos va a formar 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Nos sobra 1. Por lo tanto, lo vamos a meter acá. Y vamos a meter Y 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Y no cumple. 2, 4, 6, 8. No podemos formar un doble enlace. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la regla del octeto. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer ahí? De hecho, ahí está un movimiento que podemos hacer para equilibrar los átomos, ¿no? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya hicimos un movimiento de esos en un ejemplo que hicimos, ¿no? No podemos formar otro doble enlace enseguida, porque el del medio nos quedaría con 10 electrones. Y se puede quedar con menos, sí, pero no se puede quedar con más, recuerden, ¿verdad? Si se queda con menos, pues lo vamos a convertir en un ion, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pasar el El electrón. electrón que tiene en medio del oxígeno, el que está solo, para el... Para el otro, ¿verdad? Sí. ¿Puedo pasar para acá? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Sí, hacemos una redistribución de los electrones, no está formando enlace, ¿no? Se está redistribuyendo nada más para completar su octeto, está jalando
un electrón de la nube para completar el octeto, pero no está formando enlace, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar así, ¿va? La molécula. La carga formal, ¿cómo nos quedaría? Electrones de valencia, 6, 6, 6. Si rompemos, ¿sí? Electrones asignados, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. 6 menos 6, 0, 1, 6 menos 7, menos 1. Sumatoria es igual a 0. ¿Sí? Si observamos, no nos entrega el valor puro, pero sigue siendo 0 y no tenemos otra posibilidad. ¿Por qué? Porque pues, son 3 átomos iguales, ¿no? De hecho, ese menos 1, ese 0 que viene de un sistema de menos 1 y 1, nos indica que es una molécula muy inestable. O sea, existe en la naturaleza, ¿no? Pero sí saben que el ozono es una molécula muy especial, que se puede destruir muy fácilmente en la atmósfera y que no se forma mediante reacciones comunes, sino se forma, por ejemplo, a través de las descargas eléctricas. Se requiere mucha energía para que se unan 3 átomos de oxígeno, cuando normalmente el oxígeno siempre andan 2 átomos. Entonces, el ozono se produce en la atmósfera por las descargas eléctricas que hay en esa parte de la atmósfera. Arriba hay muchas descargas eléctricas. Y ahí se forma el ozono, pero sigue siendo una molécula muy inestable. Recuerden que la podemos destruir muy fácilmente. De hecho, es el problema de la capa de ozono famosa, ¿no? De que es lo que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioleta y algunos gases que nosotros generamos de efecto invernadero destruyen la capa de ozono. O sea, desintegran esa molécula, es muy fácilmente volverla a romper y se vuelve a separar en O2 y otra molécula, otro átomo de oxígeno que va a buscar un compañero para unirse y al final de cuentas formar nuevamente oxígeno molecular, ¿no? Bien. Vamos a ver el otro ejemplo que nos establece aquí la presentación. Dice, escribe un ejemplo, dice, escriba las cargas formales del ion carbonato. El ion carbonato. ¿Cuál es el ion carbonato? El CO3, ¿va? CO3. Y luego otro ejemplo nos dice, escriba, bueno, ya teníamos el nitrito, lo hicimos de hecho, ¿va? Y finalmente el formaldehído CH2O. Vamos a hacer la del ion carbonato. A ver, el ion carbonato es CO3, y vamos a interpretar el hecho de que sea un ion, ¿no? Recuerden que cuando hicimos el nitrito ahorita, caímos en cuenta de que le faltaba un electrón porque no podíamos ya formar el octeto y nos seguía faltando un electrón. Le damos un electrón y nos queda con carga -1. ¿Okay? Entonces, el ion carbonato, vamos a trabajarlo primero como carbonato, CO3, y a ver cómo nos da la estructura, ¿no? Vayanlo haciendo y ahorita lo hacemos en el pizarro. CO3. Es algo similar al nitrito, ¿no? Hay 2 posibilidades. C con 3 oxígenos a su alrededor o oxígeno, oxígeno, carbono, oxígeno. Son 2 posibilidades solamente, ¿no? Para contestar unos WhatsApp, aquí vamos a tener reunión de CASEI. Vamos a ver
Ujú. Ujú. ¿Qué va a hacer? Sí, les dio. ¿Cuánto les dio la carga formal, la sumatoria? Tum, tum, agenda. Ups, quedó al revés. Ujú. CO3. La otra sería, e incluso podría haber otra, ¿no? Sería C, O, O, O. Existen tres posibilidades, ¿no? O sea, primero esta, primero acá, O, C, O, O. Sabemos que son 6 electrones de valencia
Voy a poner aquí abajo 6. Para este oxígeno son 6, para este carbono son 5, para este oxígeno son 6. Así me fui, ¿no? 6, 6, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono tiene 4. Ah, tiene 4 el carbono. 1, 2, 3, 4. Entonces son 6 por 3, 18 y 4, 22. Electrones de valencia totales, 22. Observamos para armar la estructura de Lewis, ningún oxígeno cumple con la regla del octeto, más que no, ninguno. Entonces voy a meter este aquí, y voy a meter este. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 el carbono. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Este se queda con 7. Este se queda con 8. Este se queda con 8. Este se queda con 7. Podemos formar otro octeto ahí. Analizando, decimos, si meto, y para formar otro aquí, este me va a quedar 2, 4, 6, 8 con 10. No puede. Si quiero formar otro acá, igual va a quedar con 10. No podemos formar más octetos. Este se queda con 7, este se queda con 7, este se queda con 8 y este se queda con 8. Por lo tanto, a este le falta 1, se lo voy a poner aquí en negrito, 1. Y a este le falta 1, se lo voy a poner aquí en negrito. 8, 8, 8, 8, todos 8. Sí, pero agregué 2 electrones. Se los pongo afuera. Eso nos indica que el carbonato es un ion. Y es un carbonato con ion -2. Siempre va a buscar 2 electrones para formar sus octetos. Y esos 2 electrones, yo se los pongo ahí, pero esos 2 electrones se los va a entregar otro elemento químico, por ejemplo, un protón de un ion hidrógeno, le puede entregar su electrón y unirse, y ahí se une, ese puntito negro es el electrón de un átomo de hidrógeno, y formar el HCO3. Pero como también puede aceptar otro, se une otro hidrógeno, y le entrega ese electroncito negro, y se une con 2 átomos de hidrógeno. Y efectivamente lo que hace el CO3, se une con 2 átomos de hidrógeno y forma el ácido carbónico. ¿Okay? Entonces, por eso es un ion negativo. -2. Ahora hacemos su carga formal. Electrones, voy a romper los enlaces. Aquí lo voy a romper así. Este lo voy a romper así. Y este así. 2, 4, 6, 7. Electrones asignados. Este era este oxígeno, ¿no? 2, 4, 6, 7. El carbono, 1, 2, 3, 4. Y este, 2, 4, 6. Dos, 4, 6, 7. 2, 4. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Muy bien. 6 menos 7. 1. Menos 1, perdón. 6 menos 7 menos 1. 0, 0. La sumatoria igual a -2. Si le quitáramos esos 2 electrones, nos queda 0, ¿va? Si no hubiéramos completado los octetos, nos quedarían 2, 4, 6, 2, 4, 6, quedaría 6 menos 6, 0, 6 menos 6, 0, 4 menos 4, 0, 6 menos 6, 0. Y diríamos, sí, la molécula es completamente estable, pero no está cumpliendo con la regla del octeto. Entonces tenemos que jugar con las dos situaciones. Cuando son moléculas que sabemos que nos va a arrojar 0 porque es una molécula estable, como si hubiéramos podido completar los octetos bien,
y nos hubiera dado 0. Sabíamos que esa es su molécula y es una molécula neutra. En este caso, podemos decir, bueno, no voy a completar el octeto y lo voy a hacer así como me quedaron los electrones porque ya no puedo hacer más y no lo que puedo meter electrones, ¿va? Y dejar 2, 4, 6 y nos va a dar 0. Y vamos a decir, sí, esta es la molécula que existe. Pero nos quedamos con la cosa de, sí, pero le faltaron 2 electrones. Entonces, al final de cuentas, se los tenemos que entregar y nos va a quedar nuevamente el 2 negativo. ¿Sí? Por uno o por otro lado, siempre tenemos que entregarle los 2 electrones. Ya sea que nos dé la carga formal 0, pero de todos modos le tenemos que dar sus 2 electrones, o le damos los 2 electrones y la carga formal nos queda menos 2, indicándonos que le dimos 2 electrones. ¿Sí? Muy bien. Y las otras 2 posibilidades de entrada podemos descartarlas de una vez, las podemos hacer igual. Nos van a dar números diferentes ahí. Creo que en una da -4, -5, un número ya bien disparatado, ¿no? Muy grande y negativo. Por el solo hecho de sabemos que las moléculas son simétricas como principio. Segundo, cuando tienen un solo átomo, de menor subíndice, siempre va en el centro. Entonces observamos estas y vemos que no son simétricas. ¿Sí? De un lado tiene más peso de oxígenos que del otro. Y en un lado tiene todos los oxígenos y de un solo lado el carbono. No son simétricas. El carbono es el menos electronegativo, pues no va a ir nunca en una orilla, ¿no? Y en esta de acá, pues tampoco está en el centro. Se encuentra más cerca del centro, pero no está en el centro. Entonces, esta nos da una carga formal por ahí como de -3, algo así, o creo que era hasta positivo. Pueden hacerlo, ¿no? Nomás para practicar la carga formal. Hacer su estructura de Lewis y luego sacar su valor de carga formal. Y vamos a darnos cuenta de que las tenemos que descartar. No son posibles en la naturaleza, ¿no? Preguntas, jóvenes, de esto de carga formal. Bien, vamos a mañana tenemos clase, ¿no? O el viernes. Bien, para la próxima clase, hagan este problemita que está en la presentación, el formaldehído, ¿no? Voy a ponerla seleccionada. Voy a poner la presentación. Determine la estructura correcta del formaldehído. Aquí ya está interesante, ya es una molécula que no es completamente simétrica, tiene 3 átomos diferentes. Hasta ahorita todos los que hemos hecho son 2 átomos diferentes, checa. Sí. Ya es una molécula que tiene 3 átomos diferentes. Un carbono, 2 oxígenos, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, determine la estructura correcta. ¿Cuántas posibilidades hay aquí de tener estructura de Lewis? Pues una que sea el hidrógeno. Nunca lo podemos poner en medio, ¿no? Esa es una regla también. ¿Por qué? Porque nomás tiene un electrón. Si lo pones en medio, no le vas a poder unir otra cosa para formar la estructura. Nada más tiene la posibilidad de formar un enlace, por lo tanto, siempre van las orillas, ¿no? Siempre van las orillas. Eso es. Si no, trátenlo de poner en medio y asígnenle sus electrones de valencia, nomás tiene uno, pues ya no formaría nada más con un enlace. Quedarían volando los otros átomos, ¿no? Entonces aquí podemos poner HH, bueno, tampoco. Podemos poner C, oxígeno, y los 2 hidrógenos en las orillas, HH, ¿va? ¿Sí? Sería una posibilidad. Hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Porque el hidrógeno nomás puede ir en la orilla. Y en medio, podríamos cambiar la combinación, ¿va? Que fuera hidrógeno, oxígeno, carbono y hidrógeno. Y luego nos damos cuenta de que es la misma, ¿no? Nomás que está al revés. ¿Sí? Entonces dejamos una nada más. ¿Sí? Luego podemos poner carbono, hidrógeno, hidrógeno y el carbono unido al oxígeno. Esa es otra posibilidad. Que los 2 hidrógenos estén unidos al carbono. Carbono con sus 2 hidrógenos, uno arriba y otro abajo, y luego unido al oxígeno. O pueden estar los 2 oxígenos unidos al oxígeno. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno y luego el carbono solito.
Una, dos, hay 3 posibilidades de estructura Lewis. Ahí pueden practicarlas y ver cuáles se pueden formar, siempre respetando el hecho de que el hidrógeno únicamente se puede unir solito. No puedes unirlo entre 2 átomos, ¿no? Hagan las 3, hasta ahorita pues visualizo 3 y veamos cuál de las 3 es la que existe en la naturaleza, la que nos dé la menor carga formal o la que nos dé 0 de carga formal, ¿no? Ok. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, maestro. Maestro, Ándeme. pasó lista. ¿Y apellido? Torres Pérez. Torres. ¿Listo, Torres? Yo también, profe. Alcántara. Alcántara, ¿va? Sí. Muy bien. Gracias. Nada, hasta luego.